Hola alumnos, en este video vamos a comenzar con el tema de números complejos correspondiente a la asignatura de álgebra lineal de la Universidad de Morón. Voy a ir explicando algunas definiciones, algunas nomenclaturas para que puedan hacer, aunque sea el primer ejercicio de la práctica. A grandes rasgos, los números complejos surgen para dar soluciones a ecuaciones que no tienen solución en el conjunto de números reales. Por ejemplo, esta que es la más simple que podemos escribir, x cuadrado más 1 igual a 0. Si intentamos por la resolvente o si intentamos despejar x pasando 1 restando, nos quedaría x cuadrado igual a menos 1. Sabemos que todo número real elevado al cuadrado da positivo 0, con lo cual no tiene solución en R. Muy bien, dicho esto, pasamos a definir un número complejo. Vamos a ver diferentes formas de escribir un número complejo, pero la definición surge como par ordenado de números reales. En símbolos tenemos el conjunto de números complejos C, formado por pares ordenados, primera componente, segunda componente, y las dos son números reales. Entonces, en general lo vamos a denotar con la letra Z, y a la primera componente la vamos a llamar parte real y a la segunda parte imaginaria. En símbolos sería esto, como lo escribí acá. A es igual a la parte real de Z, que es un número real, y B es la parte imaginaria, que también es un número real. Recuerden esto. ¿Cómo los vamos a graficar? Los vamos a graficar en el plano complejo, en donde tenemos el eje imaginario, acá vamos a graficar la segunda componente, el eje real, vamos a graficar la primera componente. Entonces, por ejemplo, grafiqué el complejo 2, 3. Se grafica con un vector cuyo origen es el 0, 0 y cuyo extremo final es el par 2, 3. Acá tenemos el complejo menos 4, menos 2. Acá tenemos el complejo 3,5, 0 y acá el complejo 0, menos 1. Por ejemplo, para Z1 la parte real es 2 y la parte imaginaria es 3. Cuidado con eso. Un complejo es real puro si y solo si su parte imaginaria es 0. Por ejemplo, todos los que están en el eje real. Nosotros acá tenemos el ejemplo de Z3. Un complejo es imaginario puro si su parte real es 0. Serían todos los que están en el eje imaginario, como por ejemplo tenemos Z4. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Bueno, cuando dos pares ordenados son iguales, cuando las primeras componentes son iguales y las segundas son iguales. Una vez definidas la igualdad en Z, podemos hacer operaciones en C. Lo vamos a definir como pares ordenados. La suma de dos números complejos es otro número complejo cuya primer componente es la suma de las partes reales y segunda componente es la suma de las partes imaginarias. ¿Cómo es el producto de dos números complejos dados en forma de par ordenado? Y acá hay que tener cuidado. La parte real de ese producto es, fíjense lo que voy a ir diciendo para liberarnos un poco de las letras. Primeras componentes o producto de partes reales menos productos de partes imaginarias. Y la parte imaginaria, producto de extremos más productos de medios. De esta manera se lo van a poder acordar, como lo estoy diciendo. Primera componente o parte real, producto de partes reales menos producto de partes imaginarias. Segunda componente, producto de extremos más productos de medios. Después voy a explicar de dónde surge esto, que parece muy raro por ahora, pero después van a ver que no. Entonces, supongamos que quiero sumar los complejos que tenemos antes, 2, 3 más menos 4 menos 2. Si los queremos sumar, sumamos partes reales, con lo cual nos da menos 2, y partes imaginarias, 3 menos 2, 1. Nos da el complejo menos 2, 1. Si los queremos multiplicar, entonces hacemos partes reales multiplicadas menos partes imaginarias multiplicadas, que es lo que escribí acá. Si los queremos, y me falta la parte imaginaria, que se obtiene como productos de extremos, menos 2, 2